Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a esta materia Comunicación y Medios, que como bien ustedes saben es una materia del tercer año del bachillerato de adultos. Me presento, mi nombre es Ezequiel Ballarino, tengo 32 años, soy licenciado en periodismo, me recibí en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, dicto clases en esa universidad, en otra materia que se llama Teoría Política, desde hace 8 años. Y también soy profesor de adultos desde el 2014. Bueno, un poco la idea de este video es explayarme un poco más sobre los contenidos que están contemplados en el programa para entender un poco qué es lo que vamos a trabajar a lo largo de los próximos meses. Parece que es poco tiempo, pero tenemos unas cuantas clases para trabajar los distintos temas o asuntos fundamentales de esta asignatura. En particular, lo que vamos a hacer es enfocarnos en 4 unidades temáticas. La primera unidad, que tiene que ver con la comunicación. Vamos a entender qué es esto de la comunicación. La comunicación es un elemento central en la vida de los seres humanos, tan esencial como comer y respirar, pero que se le ha prestado poca atención en entender cuáles son las características fundamentales que lo hacen un instrumento tan valioso en la vida de los seres humanos. Entonces nosotros vamos a trabajar eso, vamos a trabajar distintas concepciones sobre la comunicación, la diferencia entre la comunicación y la información, que muchas veces se la confunden y son dos elementos diferentes, por lo menos como lo entendemos nosotros. Vamos a trabajar también el esquema básico de la comunicación, es decir, cuáles son los elementos que entran en juego cuando nosotros mantenemos una conversación, ya sea verbal o ya sea escrita, y vamos a trabajar entonces en esos distintos componentes que son fundamentales para entender el proceso comunicativo. Ya en la unidad 2 vamos a entrarnos a estudiar a la comunicación como ciencia, a diferencia de lo que pasa con otras disciplinas como la matemática o como la filosofía, que son ciencias que tienen miles de años. La comunicación es una ciencia bastante joven. Las primeras teorías vinculadas a la comunicación datan de las primeras décadas del siglo XX, es decir, que es una ciencia que tiene apenas unos 100 años, y que sin embargo hay a lo largo de todas estas décadas distintos modelos teóricos, distintas teorías que van a profundizar o van a estudiar a la comunicación desde un punto de vista científico. Vamos a trabajar las teorías clásicas, los modelos clásicos, cómo es el modelo social, cómo es el modelo lingüístico, el modelo de los intermediarios. Después vamos a estudiar concepciones más modernas de la comunicación, lo que se conocen como los modelos contemporáneos, que es entender a la comunicación desde el punto de vista de la teoría crítica, de la teoría cibernética. Y por último vamos a trabajar las concepciones más actuales de la comunicación, que son los estudios culturales, que analizan la comunicación fundamentalmente, como lo dice la palabra, como un fenómeno de la cultura. Ya en la unidad 3 vamos a adentrarnos a estudiar específicamente un tipo de comunicación particular, que es la que desarrollan los medios masivos de comunicación, como ustedes ya los conocen, la radio, la televisión, los diarios, internet. Vamos a adentrarnos a estudiar sus características, de qué manera estos medios de comunicación son poderosos, la intencionalidad y la manipulación por parte de los medios masivos de comunicación, su relación con otros tipos de poderes, como es el poder económico, el poder político. También vamos a trabajar otras cuestiones como la cuestión de la jerarquía y la selección de las noticias, cuáles son los elementos que tienen en cuenta estos medios masivos de comunicación para determinar entre la gran cantidad de acontecimientos que ocurren en una sociedad, cuáles merecen ser contados por ellos. Después en la última unidad, que es en la unidad número 4, vamos a trabajar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los nuevos medios masivos de comunicación que surgen después de esta denominada tercera revolución industrial, que ocurre principalmente en los años 1900, en la década de 1980, en la década de 1990, con la irrupción fundamentalmente de Internet, como un fenómeno nuevo de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación,
y todo lo que esto trajo aparejado, ¿no? Como la llegada de la prensa digital, con la cual nosotros nos manejamos habitualmente. Ya no es normal que utilicemos el periódico papel, nos manejamos generalmente más a través del teléfono celular o a través de una computadora. Entonces vamos a hablar sobre las características de la prensa digital, las redes sociales, Facebook, Instagram, y por último vamos a trabajar el concepto de las fake news, que tiene que ver con las noticias falsas que suelen circular a través de estas redes. Así que bueno, esto es un poco la presentación de la materia. Seguimos hablando a través del grupo de WhatsApp.